Hay historias que parecen escritas por el destino, relatos de vida que nos enseñan que la grandeza no nace en medio del lujo ni de las facilidades, sino en la lucha constante contra la adversidad. Una de esas historias es la de Robert Redford, un hombre que pasó de ser un niño con más dudas que certezas, a convertirse en una de las figuras más influyentes y admiradas del cine mundial. Robert Redford nació el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California, en una época marcada por la dureza de la Gran Depresión y la inestabilidad de un mundo que se preparaba para entrar en la Segunda Guerra Mundial. Su familia no era rica ni poderosa. Eran trabajadores comunes que, como tantos otros, enfrentaban los retos de sobrevivir en tiempos difíciles. Desde muy pequeño, Robert aprendió que la vida no siempre da lo que se espera, pero sí ofrece oportunidades para quienes tienen la valentía de soñar. De niño, Redford no era el estudiante ejemplar que muchos esperarían de alguien que después conquistaría Hollywood. Al contrario, tenía fama de distraído, rebelde y poco disciplinado, pero en su interior había una fuerza que lo empujaba a mirar más allá de lo evidente. Amaba el arte, le fascinaba dibujar y pintar, y aunque nadie en su entorno pensaba que esas inclinaciones artísticas pudieran llevarlo lejos, él sentía que allí había un camino esperando ser descubierto. La adolescencia de Robert estuvo marcada por contradicciones. Por un lado, era un joven inquieto que no se conformaba con lo que la sociedad esperaba de él. Por otro, debía enfrentarse a las normas, a la escuela y a las responsabilidades de su familia. Y como muchos adolescentes, cometió errores. Llegó incluso a perder una beca universitaria porque no se adaptaba al molde tradicional del éxito académico. Pero en vez de hundirse en la frustración, ese fracaso se convirtió en una chispa que encendió su determinación. Fue en esos años cuando Redford descubrió algo esencial. La vida no está hecha para quienes nunca tropiezan, sino para quienes se levantan una y otra vez después de cada caída. Con el tiempo se mudó a Colorado, donde pasó largas temporadas explorando la naturaleza. Allí, entre montañas y paisajes abiertos, descubrió la importancia de la libertad y la conexión con el mundo natural. Estos valores no solo marcaron su carácter, sino que más adelante se convertirían en pilares de su identidad pública, cuando dedicara parte de su vida a la preservación del medio ambiente. Pero la verdadera transformación llegó cuando tomó la decisión de viajar y abrirse al mundo. En un tiempo en que pocos jóvenes tenían la oportunidad de recorrer el extranjero, Robert se aventuró a estudiar arte en Europa, particularmente en París y Florencia. Ese viaje no solo le dio una nueva perspectiva, sino que también lo llevó a descubrir el teatro. Allí entendió que actuar no era simplemente recitar palabras, sino conectar con la esencia humana, transmitir emociones y reflejar la vida misma en un escenario. Cuando regresó a Estados Unidos, ya no era el mismo joven distraído y rebelde de antes. Era un hombre con una visión clara, quería dedicarse al arte y estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ello. Se inscribió en la American Academy of Dramatic Arts en Nueva York, un espacio donde perfeccionó sus habilidades actorales y comenzó a forjar los cimientos de la carrera que lo llevaría a lo más alto. Al inicio, no fue fácil. Como tantos actores, Redford enfrentó el rechazo, las puertas cerradas y la incertidumbre. Participaba en pequeños papeles, se presentaba en obras de teatro poco conocidas y luchaba contra el estigma de ser otro joven más que quería ser actor. Pero Robert tenía algo que lo distinguía: una mezcla de talento natural, determinación y una visión inquebrantable de lo que quería lograr. Cada audición fallida, cada crítica y cada noche de duda fueron piedras que él utilizó para construir su camino, porque entendió que los obstáculos no son muros para detenernos, sino pruebas que nos preparan para los grandes momentos de la vida. Y así, poco a poco, el joven que parecía destinado a perderse entre errores y malas decisiones, comenzó a brillar. No porque todo se le diera fácil, sino porque eligió nunca rendirse.
Esta primera etapa de su vida nos deja una lección poderosa. No importa de dónde vengas, lo que importa es hacia dónde estás dispuesto a ir. Robert Redford nos demuestra que los tropiezos de la juventud no definen nuestro futuro. Lo que lo define es la valentía de levantarse y transformar cada caída en un impulso hacia adelante. Ese joven soñador estaba a punto de convertirse en un ícono, pero aún no lo sabía. El destino tenía preparadas pruebas más grandes, desafíos más duros y triunfos que lo llevarían a ser recordado por generaciones. La vida siempre recompensa a quienes, a pesar de los tropiezos, mantienen la fe en sus sueños. Y así fue para Robert Redford, un joven que había pasado de la rebeldía adolescente a encontrar un propósito en el arte y la actuación. Pero entre tener un sueño y convertirlo en realidad existía un abismo, y él estaba dispuesto a cruzarlo con paciencia, disciplina y perseverancia. A finales de los años 50, instalado en Nueva York, Redford comenzaba a moverse en los circuitos teatrales. Eran tiempos de incertidumbre. Papeles pequeños, escenarios modestos, aplausos discretos. No había glamour, no había fama. Solo había largas jornadas de ensayo, críticas duras de los directores y la necesidad de trabajar en otros oficios para poder pagar la renta. Pero dentro de sí, Robert sabía que ese era el camino correcto. Cada noche en el escenario, aunque fuera frente a un público reducido, era un entrenamiento para la vida. Fue en Broadway donde dio sus primeros pasos de verdadera relevancia. Apareció en obras como Tall Story, 1959, y más tarde en Sunday in New York, 1961, donde su presencia y carisma empezaron a destacar. El público se fijaba en aquel joven alto, de mirada intensa, que transmitía autenticidad en cada gesto. Era distinto. No representaba el estilo acartonado que muchos actores de la época mantenían. En cambio, su actuación tenía una frescura natural que lo hacía cercano y creíble. Ese magnetismo pronto llamó la atención de la televisión, que en aquellos años se convertía en una plataforma de alcance masivo. Redford comenzó a aparecer en series como The Twilight Zone, Maverick y Alfred Hitchcock Presents. Estos papeles, aunque pequeños, fueron cruciales. Lo entrenaron frente a las cámaras, le dieron visibilidad y lo prepararon para lo que vendría después. Pero como en toda historia de éxito, el camino no era recto. Redford enfrentó el escepticismo de muchos productores. Algunos lo consideraban demasiado rubio y bonito para papeles serios. Otros creían que no tenía la fuerza dramática para cargar con un protagónico. Sin embargo, él nunca permitió que esas etiquetas lo definieran. En lugar de desanimarse, convirtió cada rechazo en una oportunidad para perfeccionarse. Sabía que el éxito no se mendiga, se construye, paso a paso. Su perseverancia lo llevó a obtener papeles más significativos en el cine a mediados de los años 60. Apareció en películas como War Hunt, 1962, donde coincidió con Sidney Pollack, quien años después se convertiría en uno de sus grandes aliados creativos. También trabajó en Inside Daisy Clover, 1965, junto a Natalie Wood, una experiencia que lo catapultó a la atención del público y lo colocó en la lista de jóvenes promesas de Hollywood. En la pantalla grande, compartió protagonismo con Jane Fonda, y el filme se convirtió en un éxito inmediato. El público se enamoró de aquel joven encantador, espontáneo y carismático. De repente, Robert Redford ya no era un actor más. Se había convertido en una estrella en ascenso. Ese éxito le abrió las puertas a proyectos más ambiciosos. Y fue entonces cuando llegó la oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969. En este western moderno compartió créditos con Paul Newman, uno de los grandes actores de la época. La química entre ambos fue instantánea, y la película no solo fue un fenómeno de taquilla, sino también un clásico del cine que consolidó a Redford como una de las nuevas caras de Hollywood. Con Sundance Kid, Robert no solo ganó prestigio, también ganó un apodo que lo acompañaría para siempre.
Sundance. Tanto fue el impacto que años después utilizaría ese nombre para fundar el famoso Sundance Film Festival, un legado cultural que marcaría a generaciones de cineastas. En este punto, su carrera parecía imparable. Había pasado de las dudas de un joven sin rumbo a la cima de la industria cinematográfica. Sin embargo, detrás de los reflectores, Redford no olvidaba sus orígenes. Cada vez que lo entrevistaban, hablaba de su infancia sencilla, de sus años de esfuerzo en Broadway, de la importancia de no rendirse cuando todo parece perdido. Nunca dejó que el éxito borrara las cicatrices de su camino. El ascenso de Robert Redford en los años 60 y 70 no solo representó la historia de un actor talentoso, sino la de un hombre que entendió un principio fundamental. El verdadero éxito no llega de la noche a la mañana. Llega después de años de trabajo silencioso, de pruebas que parecen interminables y de una fe inquebrantable en el propio destino. Y aunque ya había conquistado al público, lo que estaba por venir era aún más grande. Robert Redford no solo sería actor, se convertiría en un director, en un líder cultural y en un símbolo de integridad en un mundo donde muchos se pierden en la fama. El joven soñador que pintaba en París y luchaba en pequeños teatros había logrado entrar en la lista de los grandes de Hollywood. Pero su historia apenas comenzaba. En la próxima parte descubriremos cómo Robert Redford pasó de ser una estrella prometedora a convertirse en uno de los actores más respetados y más tarde en un visionario del cine independiente. Para entender la grandeza de Robert Redford, hay que imaginarse Hollywood en los años 70. Era una época de transformación. El viejo sistema de estudios empezaba a desmoronarse. Las películas ya no eran simples espectáculos, sino retratos sociales de una América en crisis. La guerra de Vietnam, el movimiento por los derechos civiles, el despertar de una nueva conciencia cultural. Y en medio de todo esto, surgió un actor que se convirtió en el símbolo de la frescura, la autenticidad y la rebeldía con propósito: Robert Redford. Tras el éxito monumental de Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969, Redford no solo ganó fama, ganó algo más valioso: credibilidad. Había demostrado que podía estar hombro a hombro con estrellas del calibre de Paul Newman y brillar con luz propia. Y con esa credibilidad llegaron papeles aún más desafiantes. Uno de los más memorables fue en Jeremiah Johnson, 1972, dirigida por su amigo Sidney Pollack. Allí, Redford interpretaba a un hombre que se retiraba de la civilización para sobrevivir en las montañas. La película era un espejo de la propia búsqueda personal del actor. Un hombre que siempre valoró la naturaleza, la libertad y la autenticidad por encima del brillo superficial de la fama. El éxito del filme confirmó que Redford no solo podía encantar en comedias románticas, también podía sostener papeles dramáticos e intensos. Ese mismo año, protagonizó The Candidate, 1972, donde interpretó a un joven político lleno de ideales que terminaba atrapado en el juego de poder. La película fue un retrato perfecto de la época y, sorprendentemente, aún sigue siendo actual. Redford demostró que podía darle voz a los dilemas sociales de su generación. No era un actor vacío, era un intérprete que representaba los debates de un mundo en transformación. Pero la verdadera consolidación llegaría con The Sting, 1973, donde volvió a reunirse con Paul Newman. La química entre ambos, la trama vibrante de estafadores y el estilo elegante del filme lo convirtieron en un fenómeno mundial. La película ganó 7 premios Oscar, incluido el de Mejor Película, y Redford fue nominado como Mejor Actor. A partir de ese momento, ya no era simplemente un actor famoso, era una de las figuras más influyentes de la industria. Su rostro estaba en todas partes. Era el galán rubio, el hombre ideal de millones, pero también era el actor comprometido que elegía papeles con mensaje.
En los años siguientes, encarnó a periodistas en All the President's Men, 1976, donde junto a Dustin Hoffman representó la investigación periodística que destapó el escándalo de Watergate. La película no solo fue un éxito de taquilla, sino que reafirmó la importancia del periodismo como pilar de la democracia. Redford usaba su fama no para alimentar un ego, sino para dar visibilidad a causas relevantes. Mientras otros actores quedaban atrapados en la superficialidad de Hollywood, él se preocupaba por ir más allá. Y aquí radica una de sus lecciones más poderosas. El éxito verdadero no está en ser visto, sino en ser recordado por lo que se aporta al mundo. Los años 70 consolidaron a Redford como el rostro de una generación. Era atractivo, sí, pero sobre todo transmitía autenticidad. Cada papel que interpretaba reflejaba algo más profundo: la lucha entre el individuo y el sistema, el valor de la naturaleza, la necesidad de ideales en un mundo lleno de contradicciones. Fuera de la pantalla, también comenzaba a dejar su huella. Redford empezó a interesarse por la producción y por el cine independiente. Sabía que la industria estaba dominada por los grandes estudios y que muchas historias valiosas quedaban sin contarse por falta de recursos. Ese interés sería la semilla de lo que más adelante se convertiría en uno de sus mayores legados culturales, el Festival de Sundance. En lo personal, Redford también enfrentaba desafíos. Su imagen pública lo mostraba como un hombre exitoso, glamoroso, casi intocable. Pero detrás había un ser humano que lidiaba con pérdidas familiares y con la presión constante de la fama. Desde muy joven había aprendido que los reflectores pueden iluminar, pero también pueden cegar. Por eso, se mantenía fiel a su refugio en la naturaleza, a sus ranchos, a la vida tranquila lejos del ruido mediático. Lo más inspirador de esta etapa de su vida es que Robert Redford nunca perdió el rumbo. Mientras otros actores se deslumbraban con los excesos, él recordaba de dónde venía, de una familia humilde, de los años de rebeldía, de la lucha por encontrar su camino, y ese recuerdo lo mantenía con los pies en la tierra. Para muchos, los años 70 representaron la consolidación del sueño americano en su versión más brillante. Un joven de orígenes modestos que, gracias a la perseverancia, el talento y la disciplina, había conquistado Hollywood sin renunciar a sus valores. Robert Redford ya no era solo un actor de éxito, era una voz de su tiempo. Con cada papel, con cada decisión, enviaba un mensaje: que el cine no era solo entretenimiento, sino una herramienta para reflexionar, para inspirar, para cambiar. Pero lo más emocionante aún estaba por llegar. En la próxima parte descubriremos cómo Redford pasó de ser una estrella delante de las cámaras a un creador detrás de ellas, y cómo su visión transformó la manera en que entendemos el cine. En la vida de todo artista hay un momento en el que siente que debe dar un paso más. Para Robert Redford, ese momento llegó cuando, después de conquistar Hollywood como actor, se dio cuenta de que no era suficiente con interpretar historias. Quería contarlas desde el inicio, quería moldearlas, darles una visión propia. Y así comenzó su camino como director y productor, un giro que cambiaría no solo su vida, sino también la historia del cine. La década de los 80 lo encontró en la cima de la fama. Había trabajado con los mejores directores y protagonizado películas que marcaron época. Pero Redford nunca se conformó con lo establecido. En su interior latía un deseo de independencia, de romper esquemas. Sabía que detrás del brillo de Hollywood existían miles de historias ignoradas, voces nuevas que no encontraban espacio en la industria dominada por grandes estudios. En 1980 dio un paso decisivo. Fundó el Sundance Institute, un espacio dedicado a apoyar a jóvenes cineastas, guionistas y directores con ideas frescas. Lo bautizó así en honor a uno de sus personajes más icónicos, el Sundance Kid. Con este gesto, Redford no solo rendía homenaje a su pasado en la pantalla, sino que abría un puente hacia el futuro del cine independiente.
Lo que comenzó como un modesto taller de creación en las montañas de Utah se transformó en pocos años en un fenómeno cultural. Allí, cineastas desconocidos tenían la oportunidad de perfeccionar sus proyectos, aprender de profesionales y, sobre todo, encontrar un espacio donde su voz fuera escuchada. El Festival de Sundance, creado como una extensión de ese instituto, se convirtió en la plataforma más importante del cine independiente en el mundo. Gracias a Redford, películas pequeñas, hechas con pasión y poco presupuesto, pudieron llegar a millones de espectadores y cambiar la historia del cine moderno. Pero mientras su faceta de impulsor cultural crecía, Redford también probaba suerte como director. En 1980 estrenó Ordinary People, Gente como Uno, su primera película detrás de cámaras. La historia, íntima y conmovedora, hablaba de una familia que enfrentaba una tragedia personal. Contra todo pronóstico, la película no solo fue un éxito de crítica y público, sino que ganó 4 premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director para Redford. Fue un debut soñado que confirmaba que su talento iba mucho más allá de la actuación. Con Ordinary People, Redford demostró algo inspirador, que nunca es tarde para reinventarse, para dar un paso más allá, para atreverse a explorar lo desconocido. Podría haberse quedado cómodamente en su rol de actor taquillero, pero eligió arriesgarse, y esa decisión lo llevó a nuevos horizontes. En los años siguientes dirigió más películas como The Milagro Beanfield War, 1988, donde exploraba temas sociales y culturales, y A River Runs Through It, 1992, un retrato poético de la naturaleza y la familia que también fue un éxito. En cada proyecto dejaba su sello, sensibilidad, autenticidad y una profunda conexión con la humanidad. El Redford director y productor no eclipsó al actor, sino que lo complementó. En paralelo, seguía protagonizando películas que marcaban a generaciones, como Out of Africa, 1985, junto a Meryl Streep, que se convirtió en un clásico del cine romántico y ganó 7 premios Oscar. Lo más admirable es cómo equilibraba ambas facetas, el artista frente a las cámaras y el creador detrás de ellas. Y todo lo hacía con un propósito: usar el cine no solo como entretenimiento, sino como herramienta para dar voz, para transformar, para inspirar. Y aquí radica una de las enseñanzas más profundas de Robert Redford. El verdadero éxito no es acumular logros para uno mismo, sino abrir caminos para que otros puedan soñar y triunfar. Su visión del cine independiente permitió que directores como Quentin Tarantino, Steven Soderbergh o Darren Aronofsky encontraran un espacio para brillar. Lo que nació como un pequeño taller en Utah se convirtió en un faro para toda la industria. Al mismo tiempo, Redford se consolidaba como un hombre de convicciones. Defensor de la naturaleza, del arte y de la diversidad cultural, se convirtió en un referente de coherencia en una industria a menudo dominada por intereses comerciales. Sus palabras siempre transmitían un mensaje de esperanza y compromiso. Creer en lo que uno hace y luchar por ello, incluso si el camino es difícil. Durante esta etapa, Redford dejó claro que no quería ser solo un ídolo pasajero de Hollywood. Su visión iba más allá. Quería ser recordado como alguien que aportó al mundo del arte, alguien que abrió puertas y que cambió vidas. La década de los 90 fue para Robert Redford una etapa de madurez artística y personal. Ya no era aquel joven rebelde que deslumbraba con su belleza y talento en los 60, ni tampoco el recién llegado director que sorprendió al mundo con su primera película. Ahora era un hombre con una visión clara: consolidar su legado y usar cada una de sus plataformas para inspirar, crear y transformar. En 1992, Redford dirigió A River Runs Through It, El río de la vida, basada en la novela de Norman Maclean. Esta obra se convirtió en una de las películas más poéticas de su filmografía, con paisajes majestuosos de Montana, que parecían cuadros vivientes, y una narración que hablaba de familia, espiritualidad y el poder sanador de la naturaleza.
Para muchos críticos, esta película reflejaba la esencia del propio Redford, un hombre profundamente conectado con la tierra, con la vida sencilla y con la búsqueda constante de sentido. Además, la cinta catapultó a la fama a un joven Brad Pitt, demostrando una vez más que Redford tenía el don de descubrir y potenciar talento. Ese mismo año también asumió otro reto. Protagonizó películas que no solo buscaban entretener, sino también reflexionar. Con Sneakers, 1992, y Indecent Proposal, 1993, exploró géneros distintos y mostró la versatilidad que siempre lo caracterizó. Redford no era un actor que se conformara con un solo tipo de papel. Quería desafiarse, sorprender, mantenerse vigente en un mundo que cambiaba a toda velocidad. Pero más allá de Hollywood, su pasión por el cine independiente seguía creciendo. El Festival de Sundance, que había comenzado en silencio en los 80, ya era en los 90 un fenómeno global. Películas pequeñas encontraban allí el trampolín para conquistar el mundo, y Redford se convirtió en una figura clave para toda una generación de cineastas que lo veían no solo como un ícono, sino como un mentor. A finales de los 90, su figura alcanzó nuevas dimensiones cuando se involucró aún más en causas sociales y ambientales. Desde muy joven había sido un amante de la naturaleza, y ahora con una voz consolidada, usó su influencia para defender el medio ambiente, hablar sobre sostenibilidad y promover políticas que protegieran los recursos naturales. En los años 2000, lejos de retirarse, Robert Redford continuó siendo un referente. En 2002 dirigió The Legend of Bagger Vance, la leyenda de Bagger Vance, una historia que mezclaba deporte, filosofía y espiritualidad. Aunque la película no fue un éxito masivo, sí dejó un mensaje poderoso. El verdadero juego de la vida no se gana con trofeos, sino con la capacidad de encontrarnos a nosotros mismos. Ese mismo espíritu lo acompañó en The Clearing, 2004, y Lions for Lambs, 2007, esta última dirigida y protagonizada por él, en la que abordaba temas políticos y éticos. Redford nunca temió tocar asuntos complejos, incluso aquellos que podían incomodar a la audiencia. Creía firmemente que el arte debía abrir diálogos y provocar reflexiones profundas. Durante esta etapa, también recibió reconocimientos que confirmaban la magnitud de su trayectoria. En 2002 fue galardonado con un Oscar honorífico por su contribución al cine como actor, director y fundador del Instituto Sundance. Fue un momento de consagración, pero Redford lo vivió con humildad, siempre recordando que su verdadero logro era haber inspirado a otros. Lo fascinante de estos años es que, mientras muchos artistas buscan consolidar su carrera personal, Redford dedicaba gran parte de sus esfuerzos a crear oportunidades para otros. Su legado ya no dependía únicamente de las películas que protagonizaba o dirigía, sino de las puertas que abría a jóvenes que soñaban con contar sus historias. Y aún así, nunca dejó de reinventarse como actor. En 2001 protagonizó The Last Castle, interpretando a un general encarcelado que lidera a un grupo de hombres en una rebelión contra la injusticia. Era un papel que reflejaba la esencia del propio Redford, un líder, un hombre que defendía sus ideales, incluso cuando parecía imposible ganar. En paralelo, siguió involucrándose en proyectos que exploraban el vínculo entre el ser humano y la naturaleza. No era casualidad. Redford siempre creyó que la vida debía vivirse con respeto hacia el mundo que habitamos, y cada mensaje que transmitía, ya fuera en una película, un festival o una entrevista, estaba impregnado de esa filosofía. Para los años 2000, Robert Redford no era solo una estrella de Hollywood, era un símbolo de coherencia, visión y compromiso. Había logrado lo que pocos artistas consiguen: trascender la fama y convertirse en un referente de vida. Cuando se habla de longevidad en el mundo del cine, pocos nombres brillan con tanta fuerza como el de Robert Redford. Su carrera, que había comenzado con papeles modestos y había escalado hasta convertirlo en un ícono de Hollywood,
estaba llegando a su madurez definitiva en la década de 2010. Pero, lejos de apagarse, Redford vivía una etapa donde cada paso, cada palabra y cada elección tenían un peso especial. En 2013, cuando ya contaba con 77 años, sorprendió al mundo con una de las interpretaciones más arriesgadas y conmovedoras de toda su carrera. La película All is Lost, cuando todo está perdido. Allí, interpretó a un marinero solitario que lucha por sobrevivir en alta mar tras un accidente en su velero. Lo impresionante de esta cinta es que prácticamente no tiene diálogos. Redford sostiene toda la película únicamente con su presencia, su mirada y su capacidad de transmitir emociones. La crítica fue unánime. Redford había entregado una de las actuaciones más poderosas de su vida. Fue nominado a los Globos de Oro y muchos lo consideraron merecedor de otro Oscar. Más allá de los premios, lo que quedó claro es que, a esa edad, seguía dispuesto a arriesgarse y a demostrar que un verdadero artista nunca deja de desafiarse. Poco después, en 2015, se unió a Truth, La Verdad, junto a Cate Blanchett, interpretando al periodista Dan Rather. Allí volvió a mostrar su habilidad para encarnar personajes complejos, conectados con dilemas morales y la búsqueda de justicia. Redford nunca fue un actor que eligiera papeles fáciles. Siempre buscaba proyectos que dijeran algo, que invitaran a la reflexión. Ese mismo año, volvió a emocionar al público con A Walk in the Woods, Un paseo por el bosque, una película donde interpretaba a un hombre que, ya en la madurez, decide recorrer el sendero de los Apalaches. En este relato de amistad, naturaleza y humor, Redford transmitió un mensaje que conectaba con su propia filosofía. Nunca es tarde para explorar, para aprender, para caminar hacia lo desconocido. Pero el paso del tiempo es inevitable, incluso para las leyendas. En 2018, con 82 años, Robert Redford anunció oficialmente que se retiraría de la actuación. Su película de despedida sería The Old Man and the Gun, Un caballero y su revólver, basada en la historia real de un ladrón de bancos que se negaba a abandonar su estilo de vida. La película fue recibida con ternura por el público, y la crítica pues no solo mostraba a un Redford carismático y encantador, sino que también funcionaba como un espejo de su propia vida. Un hombre que había hecho todo a su manera, siempre con pasión y elegancia. En entrevistas, Redford confesó que ya era momento de dar un paso al costado, pero lo hizo con serenidad. No hablaba de su retiro con tristeza, sino con gratitud. Había cumplido sus sueños, había superado obstáculos, había dejado huella en millones de personas, y ahora quería dedicarse a su familia, a la pintura, al cuidado del medio ambiente y a su eterno amor, Sundance. Lo inspirador de este retiro es que no fue un final abrupto, ni marcado por escándalos o caídas, como suele suceder en Hollywood. Robert Redford se despidió en la cima, con la misma elegancia que lo caracterizó siempre. Era la prueba de que un ciclo puede cerrarse con grandeza, que el éxito no es eterno, pero el legado sí. Y es que su legado no se limitaba al cine. Su lucha por el medio ambiente había inspirado a miles de activistas en todo el mundo. Su festival había transformado la vida de jóvenes cineastas que encontraron allí la primera oportunidad de brillar. Su manera de vivir demostró que el arte puede ser un vehículo para cambiar el mundo, siempre que se acompañe de coherencia y pasión. En los últimos años, incluso ya lejos de las cámaras, Redford seguía siendo un referente. Cada aparición pública era recibida con admiración. Cada palabra que pronunciaba sobre la importancia de cuidar el planeta o valorar las artes resonaba en quienes lo escuchaban. Y es que, más allá de los premios, las películas y la fama, Robert Redford se convirtió en un ejemplo de cómo construir un camino auténtico. Nunca se dejó moldear por lo que Hollywood esperaba de él. Eligió sus proyectos con criterio, defendió sus ideales y, sobre todo, supo reinventarse en cada etapa de su vida. El retiro de Robert Redford no fue el final de una carrera, sino la confirmación de un legado.
Un hombre que, a través de su trabajo, su visión y su compromiso, nos enseñó que el éxito verdadero no se mide en aplausos momentáneos, sino en la capacidad de dejar una huella duradera. En la próxima parte, exploraremos cómo su influencia se mantuvo incluso después de retirarse, y cómo la historia de su vida se convirtió en una fuente inagotable de inspiración para soñadores de todo el mundo. Hablar de Robert Redford en sus últimos años es hablar de un hombre que había alcanzado algo que muy pocos logran: la paz consigo mismo. Después de despedirse de la actuación en 2018, Redford no desapareció, ni se aisló en el silencio. Por el contrario, siguió siendo una figura activa, un faro para artistas, soñadores y activistas de todo el mundo. En esta etapa, su nombre ya no estaba asociado únicamente a las luces de Hollywood, sino a algo mucho más profundo: el símbolo de un creador que había trascendido la fama para convertirse en un guardián de valores universales. Su vida ya no giraba en torno a rodajes o estrenos, sino a proyectos con un impacto más humano y transformador. El defensor de la naturaleza, uno de los ejes más importantes de Redford en sus últimos años, fue su lucha incansable por el medio ambiente. Desde hacía décadas ya se había involucrado en campañas ecológicas, pero ahora, con más tiempo libre, se dedicó de lleno a promover la conciencia sobre el cambio climático, la energía limpia y la conservación de la naturaleza. Su voz, pausada pero firme, era escuchada en foros internacionales, documentales y entrevistas. No hablaba como una celebridad, sino como un ciudadano preocupado que entendía que el futuro del planeta no depende de discursos, sino de acciones concretas. Inspiró a jóvenes activistas a levantar la voz y a generaciones mayores a asumir responsabilidades. En varias ocasiones, confesó que la naturaleza era su refugio. En sus últimos años, solía retirarse a su rancho en Utah, rodeado de montañas, bosques y cielos infinitos. Allí pintaba, escribía y encontraba calma. Pero también utilizaba ese lugar como un espacio de reflexión y de lucha. Era desde esas montañas donde nacían muchas de sus ideas para seguir defendiendo el mundo natural. Sundance, el corazón de su legado artístico. Por otro lado, su gran proyecto, el Sundance Film Festival, seguía creciendo cada año. Lo que había empezado como un pequeño espacio para cine independiente se había transformado en uno de los eventos cinematográficos más influyentes del mundo. Jóvenes directores de distintos continentes veían en Sundance la oportunidad de sus vidas, y Redford siempre estaba allí para recordarles que el cine no es solo entretenimiento, sino también un espejo del alma humana. Muchos cineastas reconocidos de hoy deben parte de su carrera al impulso inicial que recibieron en Sundance. Para ellos, Redford no era solo un actor legendario, sino un mentor, alguien que les había abierto las puertas en un mundo donde era difícil ser escuchado. La familia y la intimidad. En lo personal, Robert Redford también se dedicó a disfrutar más de su familia. Después de décadas de estar bajo la presión de los reflectores, sus últimos años estuvieron marcados por momentos sencillos: tiempo con sus hijos, sus nietos y el círculo cercano que lo acompañó siempre. Pocas veces hablaba de su vida privada, pero quienes lo conocían decían que esos años le devolvieron una serenidad inmensa. Para un hombre que había pasado buena parte de su vida en la intensidad del cine y la política cultural, poder sentarse bajo un árbol a contemplar el atardecer con su familia era un triunfo mayor que cualquier premio. La voz de la experiencia. En entrevistas de sus últimos años, Redford compartía pensamientos que reflejaban toda una vida de aprendizajes. Decía que lo más importante no era la fama ni el dinero, sino la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo. Aconsejaba a los jóvenes que siguieran sus pasiones, aunque el camino fuera difícil, porque al final, lo único que permanece es el sentido de propósito. Esa filosofía, transmitida con humildad, convirtió sus palabras en verdaderas lecciones de vida.
Cada aparición pública era como escuchar a un sabio que hablaba desde la experiencia, no desde la teoría. Una leyenda que nunca se apagó, Robert Redford había demostrado que se puede ser una estrella sin perder la humanidad, que se puede triunfar sin dejarse atrapar por el ego, y que incluso al llegar a la vejez, uno puede seguir inspirando y sembrando semillas de cambio. Su legado estaba vivo en 3 dimensiones. En el cine, con películas que quedarán para siempre en la memoria colectiva. En la cultura, con Sundance y el impulso al arte independiente. En la naturaleza, con su compromiso por dejar un planeta mejor. Los últimos años de su vida fueron un testimonio de coherencia. No se trataba de haber ganado premios o haber sido una celebridad mundial. Lo que realmente lo hacía grande era haber usado su voz y su talento para algo más grande que él mismo. El 16 de septiembre de 2026 quedará grabado en la memoria del cine, de la cultura y de millones de corazones alrededor del mundo. Ese día, Robert Redford, el eterno soñador de ojos claros, el artista que desafió las reglas de Hollywood, el activista incansable, el hombre que convirtió su vida en un puente entre el arte y la humanidad, nos dejó físicamente. La noticia recorrió el planeta en cuestión de segundos. Desde Los Ángeles hasta París, desde Nueva York hasta Tokio, los medios y las redes sociales se llenaron de mensajes, homenajes y recuerdos. No se trataba solo de despedir a un actor, sino a una figura que había marcado generaciones enteras. Era la partida de alguien que había trascendido la pantalla para convertirse en un referente de vida, un legado inmenso. En los titulares no se hablaba únicamente de su carrera cinematográfica, que de por sí era extraordinaria, sino también de su rol como fundador del Sundance Film Festival, de su lucha por el medio ambiente y de su capacidad para inspirar con sus palabras y sus actos. Se recordaban escenas icónicas de películas como Butch Cassidy and the Sundance Kid o The Sting, pero también discursos donde defendía el derecho de los artistas a contar historias libres. Se citaban frases suyas sobre la importancia de proteger la naturaleza, y se compartían imágenes de él en su rancho, rodeado de paisajes que tanto amaba. Lo que más conmovía, sin embargo, era el testimonio de quienes lo habían conocido de cerca. Directores, actores, periodistas y ciudadanos comunes que coincidían en algo. Robert Redford nunca perdió su sencillez. A pesar de la fama, de los premios y del reconocimiento mundial, siempre mantuvo los pies en la tierra y el corazón abierto. El cine se detuvo para honrarlo. Los cines en distintas ciudades proyectaron maratones con sus películas. El Festival de Sundance le dedicó una edición completa, recordando que, sin él, miles de jóvenes cineastas nunca habrían tenido una oportunidad. En Hollywood, actores de distintas generaciones se unieron para rendirle homenaje, agradeciendo no solo su talento, sino también el ejemplo de integridad que dejó. En las redes sociales, miles de personas compartieron cómo alguna película de Redford los había inspirado en un momento difícil, o cómo su historia les había enseñado que se puede luchar contra la adversidad y aún así mantenerse auténtico. La naturaleza guardó silencio. En Utah, donde descansan ahora sus restos, los habitantes locales organizaron vigilias en honor a su memoria. El aire frío de las montañas parecía contener un silencio especial, como si la naturaleza misma, esa que él defendió con tanto amor, estuviera rindiéndole homenaje. Muchos visitantes dejaron flores, cartas y hasta dibujos, agradeciéndole por haber sido una voz valiente que habló por el planeta cuando muchos preferían callar. El verdadero secreto del éxito, más allá de los premios, de la fama y de las luces, lo que quedó de Robert Redford es un secreto simple pero poderoso. El éxito no está en lo que acumulas, sino en lo que siembras en los demás. Su historia nos recuerda que cada persona tiene la capacidad de dejar huella, que lo importante no es ser famoso, sino ser recordado por el impacto positivo que generamos en el mundo. Redford fue un actor, un director, un activista, un padre, un amigo. Pero sobre todo, fue un hombre que eligió vivir con propósito.
una inspiración para siempre. Hoy, mientras el mundo lo despide, también lo celebra. Porque Robert Redford no murió en el corazón de quienes creen en el arte, en la naturaleza y en el poder de ser fiel a uno mismo. Su legado vive en cada película que emociona, en cada artista que se atreve a ser auténtico, en cada persona que decide luchar por un mundo más justo y más bello. Su partida nos duele, pero también nos recuerda algo esencial. La vida es finita, pero el impacto que dejamos puede ser eterno. La vida de Robert Redford es la prueba de que los sueños sí pueden cambiar el mundo, de que la autenticidad vale más que cualquier máscara, y de que siempre podemos dejar un legado que inspire a otros. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a que no dejes que quede solo en palabras. Transforma su ejemplo en acción, vive con propósito, lucha por lo que amas y nunca olvides que, como Redford, tú también puedes ser luz en la vida de otros. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de una leyenda. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte más historias inspiradoras como esta. Y por supuesto, compártelo con alguien que necesite recordar que la grandeza no se mide en lo que tienes, sino en lo que entregas. Hasta la próxima historia, y recuerda, el verdadero éxito es vivir con el corazón abierto y con la mirada puesta en un futuro mejor.